tema saluda a Daniel Vázquez, quien es profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Gracias por la comunicación. Hola Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes también a toda la audiencia. Doctor, dados los más recientes enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que derivaron, usted bien sabe, en explosiones y tiroteos, ¿qué tan aventurado o atinado es hablar de terrorismo en México? No es aventurado. De hecho, para poder dar un dardo de precisión, digamos, específicamente sobre terrorismo, lo que tendríamos que revisar es el artículo 139 del Código Penal Federal, en donde establece que estamos frente a un acto terrorista cuando una persona o un conjunto de personas hace uso y después enumera varias cosas. Enumera, por ejemplo, elementos tóxicos, radioactivos, pero también incendios, inundaciones, armas de fuego, a fin de causar temor o terror en un grupo o en una población o un sector de la población. Entonces, si nosotros miramos lo que sucedió en estos días, sin duda que estamos frente a actos que pueden encuadrarse justamente dentro del delito de terrorismo. Y pensando en la cosa, si estamos frente a un conflicto armado, ahí es un poquito más complicado, pero me parece que también habría elementos que nos permiten hablar de conflicto armado interno. En el caso de México, en particular los niveles de violencia, no los actuales, sino los que nosotros tenemos ya desde hace muchísimos años. En 2011 tuvimos el primer pico de homicidios muy importante, bajó después entre el 14 y el 15, pero después del 15 y hasta la fecha se ha mantenido altísimo, y en particular tenemos regiones que van muy por arriba. Por ejemplo, Chihuahua es una región que estuvo con niveles de homicidio que hablaban prácticamente justo de un conflicto armado, nos hablaban de un conflicto armado, lo que sucedió en Chihuahua entre el 2010 y el 2013, para señalar un ejemplo de una región que ha sido muy violenta. En particular sobre este segundo, sobre si podemos decir que estamos frente a un conflicto armado, el gran problema que tenemos es que cuando estamos en un conflicto armado lo que tenemos son dos partes en conflicto, dos partes muy claramente identificadas, ¿no? Mira, por ejemplo, un conflicto armado interno muy claro es el que se vivió en Colombia durante 50 años, en donde tienes por un lado al gobierno o al Estado y tienes por el otro lado pues a las organizaciones guerrilleras, a las FARC o a la ELN, que hacen un levantamiento, hacen una declaración de guerra y además controlan algunos territorios. Lo más cerca que nosotros tenemos en México de algo parecido es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que también es un movimiento guerrillero, tiene un levantamiento, una declaración de guerra, y entonces tienes dos partes en conflicto, Sí. dos partes que se están enfrentando. Eso no sucede con las redes de macrocriminalidad que nosotros tenemos en México, porque una red de macrocriminalidad está conformada por tres estructuras: por supuesto la criminal, que en nuestro caso son cárteles, también una estructura financiera, pero estas redes además tienen un componente político. Lamentablemente muchos de los gobernadores, presidentes municipales, bueno, cuerpos de policía municipales, federales, estatales, incluso algunos regimientos militares forman parte de esas redes de macrocriminalidad. Entonces, podríamos decir por los niveles de violencia que sin duda estamos que tenemos niveles de violencia que nos hablan de un conflicto armado interno, pero no tenemos esas dos partes en conflicto. Más bien nosotros tenemos mucha más complejidad al interior de esas redes de macrocriminalidad, con una estructura política que se torna muy relevante. Ahora, hablando todavía del tema de terrorismo, usted decía hace poco, y lo cito textualmente, que el terrorismo y el crimen organizado tienen objetivos muy distintos. ¿Cuáles serían estas dos distinciones? Sí, el terrorismo claramente pues es una organizaciones con fines políticos y político-ideológicos que, bueno, justamente consideran que generando algún desequilibrio en algún gobierno van a poder pues florecer estos objetivos políticos. En el caso de estas redes de macrocriminalidad, el objetivo es esencialmente económico. Lo que quieren las redes de macrocriminalidad es apropiarse del excedente social, y lo hacen por múltiples maneras. Hoy nosotros tenemos redes de macrocriminalidad muy diversificadas. Por supuesto, la principal es el narcotráfico. Esa es una de las más importantes, pero no es la única. En estas redes de macrocriminalidad, otra de las características es que se cometen múltiples delitos. Entonces tenemos, por ejemplo, redes de trata de mujeres, redes de trata de personas migrantes, mano esclava, pero también los sistemas de extorsión, y en los peores casos, en donde además tenemos una estructura política relevante, bueno, incluso ganan licitaciones. Los Zetas ganaban licitaciones, por ejemplo, en Veracruz, de Pemex, y tenían gente metida en Pemex. Entonces, una de las cosas que buscan controlar son siempre a los oficiales mayores de los municipios, para lavar dinero a través de los municipios, e incluso para apropiarse del dinero municipal. Entonces, lo que nosotros tenemos ahí es un objetivo diferente, no es un objetivo político, no es Bin Laden tratando de establecer una lógica musulmana, sino lo que tenemos más bien es una estructura muy fragmentada de violencia que se quiere apropiar de ese excedente social.
Siendo así, ¿qué ha permitido que la situación se torne así de violenta y extrema en nuestro país? Y de continuar con la exacerbación de los niveles de violencia, ¿cuáles se temen que puedan ser las consecuencias más graves, además de las que ya se están viendo ahora en las calles? Sí, te podrás imaginar que las causas por las cuales nosotros vivimos en este momento estos niveles de violencia son muchas, pero si me aprietas un poco para que diga una, la que yo creo que es la más O las importante, principales, es la claro. impunidad. Sin duda la impunidad me parece que es la más importante. Mira, y parte del problema es que nosotros tuvimos un proceso de alternancia en la democracia, de construcción de un régimen democrático en lo que tiene que ver con los elementos electorales, pero no incidimos, no tuvimos una transformación igual de relevante ni en nuestro sistema de policías, ni en nuestro sistema de procuración de justicia, nuestro sistema de fiscalías. Entonces, cuando miras el sistema de seguridad y el sistema de fiscalías, bueno, pues es en buena medida herencia del viejo régimen. Ahí seguimos trabajando con la herencia del viejo régimen, de ese régimen de partido hegemónico que tiene dinámicas absolutamente distintas y alejadas de lo que nosotros necesitaríamos de una seguridad ciudadana. Y es en ese marco que, bueno, tenemos niveles de impunidad que van hasta el 99%. En México se cometen alrededor de 30 millones de delitos al año, tenemos como 22 millones de víctimas y tenemos niveles de impunidad del 99%. En ese marco, nuestro sistema de fiscalías no está desmantelando esas redes de macrocriminalidad y tampoco está desmantelando esos patrones de violencia y de violaciones graves en materia de derechos humanos. En el mejor de los casos no lo hacen por problemas de competencia, por problemas de capacidades técnicos, por problemas de capacidades de recursos humanos, pero en el peor de los casos no lo hacen porque esas mismas fiscalías, policías de investigación, bueno, policías municipales, como hemos visto en las principales masacres de México, forman parte de esa red de macrocriminalidad. Entonces, los órganos que se supone que están encargados de la investigación, del desmantelamiento de estos patrones de violencia, pues por el contrario, forman parte de esas redes de macrocriminalidad y cuando eso sucede, lo que tenemos es una demanda explícita de impunidad. A esto se le conoce como impunidad activa, es decir, el Estado hace mucho, no solamente es omiso, sino que hace mucho para que esos actos delictivos no se castiguen. Entonces, por eso es que es muy importante para que salgamos de esta dinámica de violencia hacer al menos, bueno, tenemos que hacer un montón de cosas, pero al menos dos que son muy relevantes. Reconstrucción de nuestros cuerpos de policía, tenemos más de 2,000 cuerpos de policía en México, tenemos que reconstruir muchos de esos cuerpos de policía y reconstrucción, yo creo que este es el más relevante, reconstrucción del sistema de fiscalías. Tenemos 33 fiscalías y no están funcionando como nosotros esperaríamos. Entonces, el principal problema es la impunidad. Ya decíamos, ahorita más adelante quisiera que habláramos justamente de estos elementos para la construcción de la paz, de lo cual has hablado sobre todo en tus últimas publicaciones. Pero ya decíamos hace un momento que organizaciones civiles pidieron a Naciones Unidas que se reconozca que México atraviesa por un conflicto interno. Ya nos decías tú que para que exista este conflicto interno, las dos partes, en este caso el gobierno y por otra el crimen organizado, deben de estar en conflicto, y lo has dicho y es muy fuerte que no lo están. En ese sentido, ¿cuáles consideras tú de alguna manera que en términos prácticos implicaría que fuera reconocido así por Naciones Unidas? Mira, la otra cosa que están solicitando varias organizaciones, las mismas que comentaron la necesidad de que se reconozca un estado de conflicto armado interno en México, también están pidiendo apoyo técnico y apoyo político de Naciones Unidas y no necesitamos uno para que el otro suceda, no necesitamos estar frente a un conflicto armado interno para que tengamos justamente ese apoyo técnico y ese apoyo político de Naciones Unidas y ese sí que nos hace falta. De hecho, uno de los me parece que tenemos dos herramientas de la justicia transicional que son muy necesarias. Sería una Comisión Nacional de la Verdad. Yo sé que nosotros en este momento tenemos una ya Comisión de la Verdad, pero se está estudiando los delitos del pasado, entre 1965 y 1990. No se metió a lo que sucede en la actualidad, entonces no están documentando los problemas que tenemos actualmente ni esos patrones de violencia y de violaciones graves a derechos humanos. Entonces necesitamos una Comisión Nacional de la Verdad y necesitamos, por el otro lado, un mecanismo internacional contra la impunidad, que esa es la solicitud de asesoría que podríamos tener de Naciones Unidas. ¿Por qué es importante un mecanismo internacional contra la impunidad que tenga capacidad de investigación, pero también capacidad de acción penal, de que ellos investiguen estas redes de macrocriminalidad y después hagan
que hagan acciones estratégicas para generar ese proceso de desmantelamiento. Bueno, precisamente por lo que yo comentaba hace un rato, porque nuestro sistema de fiscalías no está haciendo ese trabajo. Entonces, a la par que necesitamos reconstruir ese sistema de fiscalías, necesitaríamos un órgano, en este caso un órgano internacional, que tenga la capacidad técnica por un lado, pero que tenga también la capacidad política, porque a quienes se va a investigar es a expresidentes, a secretarios y exsecretarios, gobernadores y exgobernadores o gobernadoras, bueno, algunos integrantes del ejército, y para eso no nada más necesitas capacidad técnica, necesitas esencialmente capacidad política que solo te puede venir dada justamente de venir de un órgano internacional. Bueno. Entonces, eso sí lo podríamos hacer y yo creo que eso es muy importante que lo tratemos de echar a andar lo más pronto posible junto con la reconstrucción del sistema de fiscalía. Justamente están algunos de los elementos necesarios para la construcción de la paz en México y cuáles serían de alguna manera, pues en términos prácticos, las consecuencias de que Naciones Unidas reconozca que hay un conflicto interno en nuestro país. Muchísimas gracias por el análisis al doctor Daniel Vázquez, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias, Elena, buena tarde, cuídate, chao. Hasta la próxima.